Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en el libro de Romanos. En el día de hoy abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El texto nos habla acerca de recibir al débil en la fe. Qué bueno es preguntarnos quién es el débil de la fe que Romanos está hablando. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 10, el apóstol Pablo dice que la fe nace por el oír y el oír por la palabra de Dios. El concepto de Pablo es que la fe se alimenta de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es pobre, no se entiende, no se discierne bien, hay una fe pobre, débil. No dice que no es creyente, es alguien que tiene una fe muy débil porque su conocimiento en los asuntos de Dios son pocos. Esto indica que esa persona debe crecer en el conocimiento. En el libro de Efesios, Pablo habla acerca de que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud del conocimiento de Cristo, hasta que todos seamos, dice, en la misma altura, en el mismo conocimiento. Pero lamentablemente en la iglesia no todos tienen ese crecimiento. Y aquí aconseja el apóstol a recibir a aquellos débiles en la fe, no para contender, no para juzgar. Se deben recibir para ayudarles. No recibirlos porque, bueno, hay que continuar en la debilidad. Hay que ayudarlos a crecer. Y este es el propósito del apóstol Pablo con este mensaje, de recibirlos porque no todos tienen el mismo crecimiento, pero sí todos deben tener el mismo conocimiento, la misma estatura en el Señor Jesucristo. Veamos la primera parte de este texto, y son los versículos del 1 al 4. En estos primeros 4 versículos, el apóstol Pablo nos habla de aceptarlos en la iglesia, de aceptarlos como hermanos, a quienes hay que ayudar, que aún están tomando lechita. Y en hebreo dice, debiendo ser maestros, aún todavía necesitan lechita. Siempre habrá quien todavía toma tetero, toma leche. Esto hablando de los hermanos de la iglesia. Leamos estos primeros 4 versículos. Y dice la escritura, recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ya lo hemos visto, la fe debe estar fundada en la palabra de Dios. Cuando la fe no tiene el fundamento firme en la palabra de Dios, es débil. Hay hermanos en la iglesia que han prestado poca atención a las escrituras, que estudian poco, que leen poco, que tienen dificultad. Pablo está diciendo, recíbanlos, acéptenlos así, porque al final del versículo 4 dice que quien da el crecimiento es Dios. Sabemos y esperamos que Dios dará crecimiento a todos en la iglesia, aunque algunos poco entenderán. Quien lo sostiene es el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia no rechaza a nadie porque haya tenido poca profundidad en el conocimiento, en el estudio de la palabra de Dios. En la iglesia debemos ser pacientes. ¿Qué pasaba y por qué Pablo da el consejo? En la iglesia del primer siglo
había muchos judíos y había la influencia judía, y muchos de los creyentes venían del judaísmo. Y de aquí se desprende la enseñanza, porque los judíos no comían carne sacrificada a los ídolos. Acostumbraban los paganos a sacrificar animales a sus ídolos y luego vendían la carne en sus carnicerías de animales que habían sido sacrificados a los ídolos. Y había entonces en la iglesia esta dificultad, porque Pablo dice: de todo lo que venden en la carnicería, cómprenlo y no pregunten por cuestiones de conciencia. Mire, Señor, esto fue sacrificado a los ídolos. Pablo dice: no pregunten, compren sin preguntar para que no se les dañe la conciencia. Muchos de los que venían del judaísmo no comían carne sacrificada a los ídolos. Pero Pablo dice: por el conocimiento de la palabra, porque un ídolo que no es nada. Y había muchos fuertes que se habían afianzado en la palabra y comían la carne sacrificada a los ídolos y no tenían problemas de conciencia. Eran problemas de conciencia que existían en aquella primera iglesia. Y los unos juzgaban a los otros: unos comen, estos no comen. Los que comían juzgaban a los que no comían, los que no comían juzgaban a los que comían. Y el problema lo podemos trasladar hoy ya no con la carne a los ídolos, porque hoy no sucede eso. Pero pudieran haber otro tipo de inconvenientes a los cuales es necesario que nosotros adoptemos esta enseñanza para recibir al débil en la iglesia. Débil por A o por B motivo. La iglesia está para ayudarlo, la iglesia está para guardarlo, para llevarlo hacia adelante. Algunos todavía toman lechita porque no han entendido bien el mensaje de la palabra de Dios, y la iglesia los ayuda a crecer. En vez de juzgar, la iglesia debe capacitar. Aquí la necesidad de que los miembros, los ministros, tengan un buen conocimiento de la palabra y estén capacitando a los miembros, como Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la altura, al conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario. Mientras tanto, vamos creciendo poco a poco en el conocimiento. La iglesia crece, nos aceptamos los unos a los otros. Van a haber siempre pequeñas, siempre habrá pequeñas diferencias. No serán ya no por la carne, por lo sacrificado a los ídolos, pero algunas diferencias van a existir. Y el apóstol nos enseña a que nosotros no estemos criticándonos y juzgándonos los unos a los otros, más bien que debemos aceptarnos con las diferencias e ir arreglándolas en el camino. Somos la familia que arregla sus problemas, sus dificultades en la vía, en el camino. Algunos dicen: en el camino se ajustan las cargas. Cargaban los burros y buscaban irse de un lado hacia el otro. Mientras el burro caminaba con la carga se iba ajustando al cuerpo del animal y luego no había el inconveniente. Igual sucede en la iglesia, nos vamos ajustando, vamos aprendiendo. Los que saben van enseñando, van corrigiendo. Este es el camino de la iglesia y esto es lo que podemos sacar de esta enseñanza, que debemos ayudarnos y buscar el crecimiento mutuo en la iglesia, crecer en el Señor y crecer en el conocimiento de su palabra. Pasemos a la segunda parte de este texto, que son los versículos 5, 6, 7 y 8. En estos versículos nos muestra la Escritura que nosotros siempre vamos a tener pequeñas diferencias por A o B motivo, pero que esas pequeñas diferencias no nos dividan. Siempre en una familia va a haber alguna dificultad, alguna diferencia. Lo que Pablo está buscando en la familia de Dios es que
no haya división, que las pequeñas diferencias no causen mayores problemas. Del 5 al 8, leamos. Dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos, del Señor somos. Qué bonita escritura, qué bonita escritura. Los judíos celebraban algunos días de fiesta, la luna nueva, cantidad de fiestas. Y Pablo dice, bueno, unos hacen caso al día, otros no. El que lo hace para el Señor. Y el que no lo hace, también lo hace para el Señor. Y así, comes de lo sacrificado a los ídolos, alimentas tu cuerpo y vives para el Señor. Pero si no lo comes, también lo haces para el Señor. ¡Oh, qué bonito! Aunque aquellas celebraciones de los días y cantidad de costumbres que tenían los judíos no se celebran en el cristianismo, algunos de ellos todavía las celebraban. Y Pablo dice, gloria a Dios, lo hacen para el Señor. Y quien no la celebra, igual, para el Señor. Porque somos del Señor. Así que, si vivimos, bueno, vivimos para el Señor. Y si nos morimos, también nos morimos en el Señor. Sea que vivamos, o sea que muramos, sea como estemos, nosotros vivimos. El principio es de vivir y de hacer o no hacer lo que hago a conciencia, porque lo hago para el Señor. Y que aquí no hay cabida para desechar a nadie porque celebra o porque no celebra, porque come o porque no come. Lo único que nosotros necesitamos es profundizar en el estudio de la palabra para evitar que esa cantidad de dificultades que puedan presentarse no nos dividan y haya una iglesia madura, crecida, que logra entender que lo que hace o no hace, lo hace para el Señor. Y era lo que estaba pasando. ¿Tienen días especiales? ¿Lo celebran? Gloria a Dios, lo hacen para el Señor. Que no celebra por alguna razón, por algún motivo, por cuestiones de conciencia. Para el Señor lo hace. Que nadie juzgue a los demás. Que ayuna o no ayuna. No, es que si no ayuna no es del Señor. Que si ayuna entonces sí es del Señor. Si lo hago para el Señor. Y si no lo hago, no lo hago para el Señor. No somos más porque nos mostremos religiosos. ¿O por qué no? Nosotros somos del Señor, sea que vivamos, sea que muramos, sea que hagamos, sea que no hagamos, somos del Señor. Y eso es lo que dice, somos del Señor. Vivimos o morimos, todo lo hacemos para el Señor. Al vivir, vivimos para Cristo. Pero morimos para el Señor. Allí permanecemos. Pablo nos está diciendo que no debían haber tantas diferencias que nos dividan. Ojalá busquemos todo lo que nos une y no estemos tan pendientes a las cosas que dividen. Más bien que sumemos, que crezcamos juntos, que aprendamos juntos. Este texto nos muestra estas cosas. Pasemos a la tercera y última parte de este texto, desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Y en este texto Pablo nos dice, mire, el único que tiene mérito para poder juzgar a los demás es el Señor Jesucristo. Ni usted ni yo tenemos mérito para estar juzgando por qué hace o por qué no hace. Esto no quiere decir que vamos a soportar pecado. Aquí no está hablando del pecado, aquí está hablando de pequeñas diferencias que a veces nos dividen, que son, a veces no son ni parte de la doctrina, sino creencias populares, cosas que no afectan en la vida cristiana. Leamos estos versículos del 9 al 12. Y dice así la palabra de Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven.
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero ¿quién eres tú para estar juzgando a otro? Porque come o no come, hace o no hace. Porque te imaginas que lo que hace es pecado. Te lo imaginas, no estás seguro. Era lo que estaba pasando en aquella iglesia y pasa en nuestros días. Y Pablo dice, mire, para esto fue que el Señor Jesús murió, resucitó y volvió a vivir para poder ser Señor. Porque dice, mire, si morimos, gloria a Dios, para Él morimos. Y si vivimos para Él, entonces Él es el Señor de los que mueren y de los que viven. ¿Quién eres tú? Dice. Pablo lo dice, pero ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿O por qué lo menosprecia? Estaba comiendo, trae la boca sucia de carne de los ídolos. ¿Por qué lo juzga? ¿Por qué lo menosprecia? ¿Por qué come? ¿Por qué no come? Estaba pasando y pasa hoy en pequeñas dificultades por asuntos nuestros. Y el texto nos ayuda a entender, sí, Él murió, Él resucitó, Él vive, Él es el Señor. Y ninguno de nosotros tiene razón para juzgar o para menospreciar a otro porque se imagina que está pecando. Si el Señor Jesucristo es el juez, el texto nos dice que todos entonces tendremos que presentarnos personalmente ante su tribunal. Es lo que dice la palabra. Corintios nos dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero el que tendrá el juicio final es Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar que el hermano pecó, no pecó, que falló, que no falló? Y estamos más pendientes de la vida de otros que de la nuestra. Pablo está citando también a Isaías, que dijo, el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Nadie puede evitar el tribunal del Señor Jesucristo y ante Él tendremos que dar cuenta. Y Dios no nos ha puesto a nosotros por jueces, no somos jueces de los demás. Esto no indica que tampoco vamos a aceptar pecado en la iglesia y no juzguemos al pecado. Una cosa es juzgar el pecado y al hombre pecador y otra cosa es estar viendo los detallitos de cada hermano, porque a veces nos dedicamos a ver detallitos, cada uno de nosotros los tiene. No estoy diciendo que no se vea el que peca y se le llame la atención y se juzgue en la iglesia. Y Pablo se los dice a los corintios, claro que sí. Pero de ahí a estar juzgando pequeñas cosas y dividiéndonos por tontería es otra cosa. Y esto es lo que está tratando el apóstol Pablo. No se malentienda que nosotros no aceptamos pecado. Y hombres que estén pecando y volviendo a pecar y practicando pecado. Claro que eso hay que juzgarlo. El texto nos está hablando de otra cosa, de pequeñeces que nos dividen. Y a veces son más las cosas pequeñas que nos dividen que las grandes. Y lo que está buscando aquí es que no somos jueces. Debemos ayudarnos a crecer. Cada uno de nosotros seguro tiene alguna debilidad en la fe. Todos la podemos tener. Y lo que Pablo está buscando es que aún con esas debilidades nos aceptemos. No es que aceptemos al pecador, nuestras debilidades. Aquí la importancia del crecimiento en el conocimiento de la palabra, en el crecimiento espiritual, ayudarnos, aceptarnos, respetarnos tal como somos. No todos pensamos igual, pero algo seguro es que nadie hay mejor que otros. Todos somos del Señor como el texto nos lo dice. Seamos vivos o estemos muertos, sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Y nos queda claro en el texto que no podemos evadir el tribunal de Cristo. Y nosotros no somos los jueces que Cristo ha llamado a juzgar. Eso lo va a hacer Él. Nosotros tendremos que dar cuenta de todos nuestros actos, incluso de los juicios que hacemos a otros. Porque ya lo leímos, ante mí
se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Debe quedarnos claro que estaremos obligados a dar cuenta de todos nuestros actos ante el tribunal del Señor Jesús. Esto no indica que vamos a ser juzgados para perder la salvación, pero sí algunas bendiciones celestiales por no vivir en la presencia y haciendo conforme la palabra nos enseña. Y el texto nos está enseñando que no somos jueces y cómo debemos comportarnos en la iglesia, tratar a nuestros hermanos y ayudarnos mutuamente en el crecimiento espiritual. Es lo que básicamente el texto nos enseña, a tener comunión, a respetarnos y ayudarnos unos a otros. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Mi nombre es Blas Negrete Soto. Así me ubican en las redes sociales. Dígale otro, va a ser de gran bendición poder compartir el mensaje escrito en la Biblia. Mil gracias, que Dios nos bendiga rica y abundantemente.